Bienvenidos a Spanish Unfiltered, el podcast donde exploramos conversaciones reales en español. Soy Alex. Y yo soy Jamie. Y hoy vamos a hablar de cómo suena realmente el español en un día típico en Madrid. O sea, vamos a ver ese contraste enorme que hay entre toda esa teoría impecable que se estudia en las aulas y la pura y caótica realidad de la calle. Y es que es un tema fascinante, porque existe una brecha gigante, de verdad, entre el idioma de laboratorio y el idioma de asfalto. Totalmente. Es una premisa fundamental. A ver, cuando alguien dedica meses o incluso años a aprender español, la tendencia natural es obsesionarse con la estructura. Claro, te centras en las reglas. Exacto. Se acumulan listas interminables de vocabulario, se memorizan las conjugaciones verbales más complejas y se busca una especie de perfección gramatical absoluta. Pero luego, al salir a la calle, al pisar una acera madrileña, ese idioma choca de frente con la realidad. Sí, es un choque brutal, porque el idioma vivo no viene con un manual de instrucciones ordenado, ¿sabes? ¿Qué va? Para nada. Y vamos a desgranar esto un poco porque es el origen de muchísima frustración. Aprender el idioma con los métodos tradicionales es exactamente igual que sentarse en el sofá del salón, en absoluto silencio, a estudiar un mapa del centro de Madrid. Con tu taza de café y sin agobios. Eso es. Uno ve las líneas rectas, las intersecciones perfectamente dibujadas, las calles con sus nombres súper claros. Todo tiene una lógica matemática innegable. Claro, comprendes perfectamente cómo ir del punto A al punto B. Y además tienes todo el tiempo del mundo para procesar esa información. Es una visión panorámica. Es estática y, sobre todo, está muy controlada. Pero enfrentarse al español real, salir ahí fuera y tratar de mantener una conversación dinámica es como intentar conducir por primera vez en ese mismo centro de Madrid, pero en plena hora punta. Madre mía, el caos. Ya no hay silencio. Hay claxons por todas partes, hay coches cambiando de carril sin avisar. El semáforo cambia en milisegundos. Y tienes que reaccionar a la misma velocidad. Exactamente. Tienes que dejarte llevar por el flujo del tráfico si no quieres provocar un accidente. No te puedes detener en medio de la rotonda a consultar el mapa. Y la primera característica de este tráfico lingüístico, que desorienta a cualquiera, es la pura velocidad. Es un torrente continuo. Y aquí es súper importante entender que esa velocidad no es solo una cuestión de hablar rápido porque sí, o de pronunciar más palabras por minuto. No es un concurso de velocidad. Eso es. Se trata de la densidad de la información y de cómo se estructura la interacción. O sea, las conversaciones en este entorno rara vez son intercambios súper ordenados, donde uno habla, termina y el otro empieza. Casi nunca. La gente se interrumpe constantemente, se hacen pausas donde no debería haberlas, gramaticalmente hablando, y la comunicación se basa en frases cortísimas. Vale. Espera, porque aquí tengo que plantear una duda basada en mi propia experiencia personal. La primera vez que intenté participar en una conversación grupal en España, me sentí completamente invisible. Ya me imagino por qué. Yo esperaba mi turno. Esperaba esa pequeña pausa de medio segundo que indica que la otra persona ha terminado su idea, para poder entrar yo. Pero esa pausa no llegó jamás. Nunca llega. Alguien siempre empezaba a hablar antes de que el anterior terminara. Y desde la perspectiva de alguien que viene de una cultura donde el turno de palabra es sagrado, eso se siente casi como una falta de respeto. Como si te estuvieran atropellando, claro. Sí, te hace sentir que a nadie le importa lo que vas a decir. Es una reacción increíblemente común, de verdad. Si analizamos esto desde la sociolingüística, vemos que hay culturas que operan bajo un sistema muy estricto de toma de turnos. Como en el norte de Europa, ¿no? Eso es. O en las culturas anglosajonas. Allí, interrumpir a quien está hablando se considera una ofensa. Es una invasión total del espacio personal del otro. Significa básicamente que lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú estás diciendo. Claro, se percibe como una agresión verbal. Sin embargo, en el contexto de Madrid y en gran parte de España en general, la mecánica es diametralmente opuesta. Aquí opera lo que los lingüistas llaman solapamiento cooperativo. Solapamiento cooperativo. Suena muy técnico. Es decir, que hablar por encima del otro no es un intento de robarle el protagonismo. Al contrario, es una forma de colaborar en la construcción de la historia. O sea, si yo te estoy contando que ayer tuve un problema enorme con el coche y que el mecánico me dijo... Que te iba a costar una fortuna, seguro. Ahí está. Ese corte exacto, para mí, antes eso era una interrupción súper ruda. Pero en realidad lo que está pasando es otra cosa. Lo que está pasando es que te estoy demostrando
que estoy 100% involucrada en tu relato. Claro. Si dos personas están conversando y una espera en absoluto silencio, asintiendo lentamente hasta que la otra termine meticulosamente su frase con sujeto, verbo y predicado, la persona que habla empieza a sentirse insegura. Empieza a pensar si le está aburriendo, ¿verdad? Exacto. Piensa, ¿me está escuchando siquiera? Las interrupciones, el terminar la frase del otro, soltar un «¿qué me dices?» de repente a mitad de la oración, todo eso es participación activa. Es como decir que estás tan metido en lo que te cuentan que no puedes contener la reacción. Eso es. El caos natural es, en el fondo, una señal de empatía extrema. ¡Qué fuerte! Porque le da la vuelta a todo lo que pensábamos. Lo que desde fuera parece una batalla campal por ver quién grita más fuerte, es en realidad un abrazo conversacional. Qué buena forma de llamarlo. Es una muestra de que estamos juntos en la misma sintonía. Y esa misma necesidad de participación constante, de fluidez sin barreras, es la razón por la que en otros ámbitos cotidianos tampoco hay tiempo para formalidades. Exacto. Y esto nos lleva a la famosa franqueza del día a día. Hablemos de la escena clásica de la cafetería. El ecosistema perfecto para ver esto en acción. Imaginemos la situación a las 8:30 de la mañana. Hay un ruido constante de platillos de café chocando contra la barra, la máquina está soltando vapor a presión y el local está llenísimo de gente de camino al trabajo. Un estrés de sitio, vamos. Según los métodos tradicionales, la interacción debería ser un intercambio súper educado, digno de la realeza. Uno espera llegar, que el camarero establezca contacto visual pausado y diga algo como «Buenos días, ¿qué desea usted tomar?». Y la realidad te da un baño de agua fría. Totalmente. Llegas a la barra, el camarero apenas levanta la vista mientras pasa una bayeta y te dispara un rápido y directo «¿Qué te pongo?». 3 palabras. Y directas al grano. Cuando eso te pasa por primera vez, la sensación es de desconcierto total. Piensas, ¿he hecho algo malo? ¿Le caigo mal a este señor? ¿Te lo tomas como algo personal? Claro, suena como si te estuvieran exigiendo que pidas rápido y te largues. Te hace sentir que estás estorgando. ¿Cómo puede considerarse eso cortesía? A ver, para descifrar esto, hay que entender cómo ha evolucionado la sociedad española, sobre todo desde la transición en los años 70 y 80, que cambió muchísimas cosas. Muchísimas. En muchas culturas e idiomas, la cortesía se demuestra construyendo distancia. Se usan frases muy largas, fórmulas condicionales como «¿le importaría a usted?» y el tratamiento formal. Se levanta una barrera lingüística para mostrar respeto hacia el espacio del otro. Es como poner un escudo de cristal entre las dos personas. O sea, yo te respeto, así que no me acerco demasiado. Exactamente. Pero la sociedad española moderna tiene un fuerte componente igualitario. El uso de usted empezó a asociarse con jerarquías antiguas. Con diferencias de clase o de poder que la gente quería dejar atrás, claro. Eso es. Hoy en día, la cortesía en un entorno cotidiano, como un bar de barrio, no consiste en crear distancia. Consiste en generar cercanía y familiaridad casi instantánea. El bar es una extensión del salón de casa. Entonces, usar ese escudo de cristal en este contexto resulta contraproducente. Resulta casi ofensivo. Fíjate. Si entras a una cafetería de barrio y usas una frase excesivamente larga y formal, tratando al camarero de usted, puedes sonar altivo o distante. O simplemente súper extraño. Al eliminar todos esos adornos burocráticos del lenguaje, el camarero te está diciendo de forma implícita que estáis al mismo nivel. O sea, confío en ti y te trato como a uno de los míos. Exacto. Te dice, vamos al grano porque la vida sigue. Ese «que te pongo» es pura eficiencia envuelta en confianza. Quitar las capas de formalidad es una muestra de aceptación, no de rechazo. Entiendo. Quitar el por favor o el podría usted no es quitar el respeto, es eliminar esa jerarquía artificial. Todos somos iguales frente a la barra del bar. Tal cual. Pero claro, si eliminamos las palabras que tradicionalmente usamos para ser amables, ¿cómo sabemos que alguien está siendo amable de verdad? El peso del significado ya no puede recaer solo en el vocabulario escrito. Buena observación. Y aquí es donde entra en juego una herramienta que no se puede enseñar fácilmente en una pizarra: el tono. El tono. El tono es la verdadera gramática emocional de la calle. Es el vehículo que transporta la intención real cuando las palabras son así de crudas. Para visualizar esto, yo siempre pienso en el tono como si fuera la banda sonora de una película. Imagina una escena donde un personaje entra en una habitación oscura y abre una caja. Vale.
Si a esa escena le pones de fondo una música ligera, alegre, con un piano suave, la acción parece el inicio de una comedia o de una película de aventuras. Sí, te esperas algo bueno. Pero si a esa misma escena exacta, al mismo personaje abriendo la misma caja, le pones de fondo unos violines estridentes y súper graves, de repente estás en una película de terror. Y esperas que algo salte de la caja, lógicamente. Claro. La imagen no ha cambiado. El guión es idéntico, pero la banda sonora, que sería el tono en este caso, transforma radicalmente lo que sientes al verlo. Me encanta esa metáfora. La intención se reescribe por completo. Y en El Español de Madrid, esa banda sonora es extraordinariamente rica y variable. Sí, cambia muchísimo. Ese mismo "que te pongo", sin cambiar una sola letra, puede sonar a un genuino recibimiento cálido si se dice con una pequeña curva melódica ascendente al final. ¿Y si no? Pues puede sonar a estrés puro si se dice plano y seco porque la cafetería está desbordada y no dan abasto. Y el tono se ajusta subconscientemente dependiendo de dónde nos encontremos en cada momento. Claro, porque la ciudad tiene sus propios volúmenes. Exacto. Madrid es muy ruidosa, la vida ocurre mucho en la calle y el volumen general es bastante alto. Hay que superar el ruido de fondo literal y metafóricamente. Por lo tanto, en una tienda buscarás una banda sonora eficiente, pero cordial. La voz se proyecta más para que te escuchen, pero mantiene una melodía amable. ¿Y en el metro, por ejemplo? En el transporte público, la norma suele ser el murmullo o directamente el silencio, pero cuando el contexto cambia a un grupo de amigos en una terraza, el tono no solo sube de volumen, sino que se vuelve tremendamente teatral. La expresividad se dispara por las nubes. Las anécdotas se actúan, no solo se cuentan. Y sin embargo, en todos estos escenarios hay un hilo conductor muy claro. Todo suena improvisado, fresco. Nunca hay una sensación de que haya un guión ensayado. Se siente súper orgánico. Y para que esa banda sonora fluya sin trompicones, para poder improvisar con ese nivel de agilidad, la calle utiliza un sistema de herramientas fascinante. A ver, ¿a qué te refieres? Son esas palabritas pequeñas, ubicuas, que plagan cada oración y que no tienen una traducción clara en los diccionarios tradicionales. Me refiero a los marcadores del discurso, las muletillas, o como me gusta llamarlas, las palabras pegamento. Ah, sí, las grandes olvidadas de la enseñanza formal. Totalmente olvidadas. Pero son las verdaderas protagonistas de la vida real. Estamos hablando del eterno trío, me imagino. Vale, venga. Y oye. Esas mismas. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa, no son simplemente tics nerviosos ni pausas para pensar en qué decir. Para nada. Son comandos de navegación súper precisos. Funcionan como las luces intermitentes de un coche en medio de ese tráfico denso del que hablábamos al principio. Es una comparación perfecta. Si vas conduciendo y quieres cambiar de carril conversacional, no giras el volante de golpe. Tienes que avisar. Oye, es exactamente poner el intermitente para avisar al otro de que vas a introducir un tema nuevo. Y el vale es el otro conductor dándote las luces o asintiendo para confirmar que ha visto tu intermitente y te deja pasar al carril. No aportan información concreta, pero dirigen el tráfico para que no haya accidentes. Vamos a recrearlo un segundo para que se entienda la mecánica. Yo te digo, por ejemplo, oye, ¿te enteraste de lo que pasó ayer con el metro? Al decir, oye, no te estoy pidiendo que uses tu capacidad auditiva. Ya, no me estás mandando a escuchar. Solo te estoy dando un toquecito en el hombro virtual para captar tu atención antes de lanzar la información real. Y yo te respondería algo como, vale, sí, escuché algo de una avería, pero no sé los detalles. Venga, cuenta, ¿qué pasó? Fíjate en la cantidad de señales de tráfico que hemos cruzado en 3 segundos. Mi oído avisa. Tú, vale, acuso recibo de la señal y valida que estamos en la misma página. Y luego está la joya de la corona, claro, el venga. El famoso venga. El venga es fascinante por su tremenda versatilidad. Si lo piensas, viene del verbo venir, pero en la calle ha perdido por completo su significado literal, de movimiento en el espacio. Sí, no le estás pidiendo a nadie que se mueva hacia ti. En este contexto, ese venga actúa puramente como un acelerador. Es un empujón amistoso. Es como un semáforo en verde que me dice, venga, tienes vía libre, acelera y desarrolla la historia. Y es que el venga sirve para casi todo. Sirve para muchísimo, sí. Se usa para despedirse, en plan, venga, nos vemos luego. Se usa para mostrar incredulidad como, venga ya, no me lo creo. O para apresurar a alguien. Venga, que llegamos tarde.
Exacto. Es como una navaja suiza de la conversación. Y dominar estas herramientas tiene un impacto sociológico brutal, ¿eh? A efectos prácticos, ser capaz de usar el intermitente del oye o el acelerador del venga en el momento oportuno ayuda muchísimo más a mimetizarse con el entorno que intentar usar estructuras gramaticales complejas. O un vocabulario digno de un premio literario, ¿no? Totalmente, porque demuestras que sabes conducir en esa ciudad. No solo conoces las leyes físicas del motor, sino que entiendes la etiqueta no escrita de la carretera. Claro, demuestras fluidez social. Exactamente. Cuando insertas un vale de forma natural mientras el otro habla, le estás enviando una señal silenciosa pero muy potente. Le estás diciendo que conoces su ritmo y que entiendes las reglas de su idioma. Genera un puente brutal, ¿verdad? El uso correcto de estas palabras genera una empatía inmediata. Demuestra que has trascendido la teoría abstracta y estás prestando atención a cómo se respira el idioma en realidad. Es el pasaporte definitivo a la integración. O sea, un venga, un abrazo al colgar el teléfono genera muchísima más conexión emocional que el subjuntivo más perfecto y adornado que puedas construir. Sin lugar a dudas. Convierte a quien lo usa en parte del paisaje sonoro de la ciudad. Ya no es alguien externo leyendo un texto en alto, sino un músico más tocando en la misma banda que el resto. Y esto nos lleva a repensar todo el enfoque de lo que significa dominar una lengua, en el fondo. Si tomamos distancia y observamos todo el panorama de lo que hemos comentado hoy, desde la velocidad y los solapamientos hasta la franqueza en el bar, el uso del tono y los marcadores conversacionales, la conclusión principal está clarísima. ¿Y cuál sería esa conclusión? Que entender verdaderamente el idioma no es una labor de acumulación mecánica de palabras. Por supuesto, tener una base técnica es necesario, pero la soltura real se encuentra en la capacidad de adaptación al contexto. La calle manda, básicamente. La verdadera escuela ocurre fuera del aula, ¿sí? En las interacciones aparentemente minúsculas del día a día. Así es. En cómo te saluda el panadero, en la charla de 20 segundos en el ascensor con un vecino, o en cómo dos amigos discuten acaloradamente sobre fútbol y luego se despiden entre risas. Ese contacto diario, esa observación activa, es lo que permite a la mente relajarse por fin. Dejar de traducir palabra por palabra en la cabeza. Es el proceso de perderle el miedo a ese caos aparente y descubrir que bajo esa superficie acelerada existe una coreografía muy bien ensayada donde todo el mundo sabe exactamente qué paso dar. El caos tiene su propio orden interno. Solo hay que aprender a identificar los patrones. Y mira, para terminar, sería interesante proponer un pequeño cambio de perspectiva a quien nos esté escuchando. Me parece una idea genial. La próxima vez que alguien camine por una calle concurrida o esté sentado en una terraza y escuche en la mesa de al lado una conversación a toda velocidad, que parezca un torbellino incomprensible de palabras y ruidos. ¿Qué deberían hacer? Pues el mejor experimento es no intentar traducirlo. En lugar de sentir frustración por no atrapar el significado exacto de cada verbo, lo ideal es simplemente cerrar los ojos un momento, ignorar la letra y centrarse puramente en la música. Escuchar la banda sonora de la ciudad, como decías antes. Exacto. Prestar atención a las subidas y bajadas de la voz, notar cómo los interlocutores se pisan amistosamente, sin llegar a enfadarse nunca. Y escuchar cómo esos vale, venga y oye van marcando el compás como si fueran la percusión de una canción. ¡Qué bonito! Seguramente se descubra que el idioma se entiende muchísimo mejor cuando se siente su ritmo primero, antes de intentar descifrar su código lógico. Es un ejercicio de inmersión fascinante, de verdad. Y creo que es la forma más pura de conectar con la esencia de cualquier cultura. Pues con esta invitación a salir ahí fuera y escuchar la verdadera música de la calle, nos despedimos por hoy. Ha sido un placer absoluto compartir este rato. Igualmente. Hasta la próxima.